Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jesús Alonso Gallo. Empiezo una, espero, larga lista de entrevistas en mi videoblog que podréis ver siempre en jesusalonsogallo.com. Estamos en la calle Serrano 110, gracias a la amabilidad de GSG Business Hub. Es un centro de negocios que alquila espacios, salas y despachos para actividades profesionales y tienen una comunidad muy rica de gente emprendedora con ganas de hacer cosas interesantes. ¡Empezamos! Muy bien, pues estamos aquí en el videoblog de jesusalonsogallo.com con una invitada espectacular. Entonces, se une en Pilar Jericó la inteligencia suprema, la forma de decir las cosas y unos ojos que te dejan de piedra. Entonces, recién llegada de Latinoamérica, con el jet lag puesto, pues nos agrada su presencia y nos va a contar un montón de cosas. Yo quería, Pilar, que nos cuentes, desde tu punto de vista, cómo ha sido tu acercamiento al mundo empresarial cuando dices, anda, yo me he convertido en una empresaria, soy emprendedora, tengo que preocuparme de los ingresos y de los gastos, tengo un negocio que tengo que gestionar, un equipo de personas. ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, antes de nada, Jesús, muchísimas gracias por tu invitación. Ya sabes que te admiro mucho, eres para mí todo un maestro en el mundo del emprendizaje, así que es un honor estar en tu videoblog. Y dicho esto, ¿cómo ha sido mi proceso? Bueno, yo estudié lo que antiguamente se llamaba empresariales, o sea, ADE, y lo hice sin vocación ninguna, ¿eh? O sea, era porque tenía letras y ciencias, la carrera nada más. Pero es verdad que conforme fui estudiando me fue gustando la complejidad de lo que es una estructura empresarial. Entonces ya había eso, esa parte ya estaba ahí. Pero no tenía, yo por aquel entonces hice algunos pinitos de ver si montaba alguna empresa y tal, cuando tenía 18 años, bueno, más bien 20, pero nunca me animé. Y ya fue a raíz de tener varias experiencias profesionales como cuenta ajena, por cuenta ajena, o sea, como trabajadora, cuando me di cuenta de algo muy importante, y era que la primera, quería tener libertad, y segunda, quería ser yo mi propia jefa. Y esos dos motores, junto a un tercero que era, me gustaría construir lo que no hay y creo en ello, fueron los que me animaron a emprender. A emprender primero a nivel más autónomo, de emprendedora puramente, y luego ya cuando te das cuenta de que tu tiempo también es importante y de que cuando eres autónomo no da más, es cuando ya quiero escalar y ya he montado varias empresas, ¿no? Entonces, en ese proceso de crear una empresa y luego crear otras, ¿cuál es la importancia que tú le das a la visión, el tener claro en la página en blanco qué voy a hacer, hacia dónde quiero ir, frente a trabajar, ejecutar y poner mucha energía en lo que se hace? Yo creo que la visión a veces tiene que ver menos con la mente que con las vísceras. Me explico, es una sensación que te nace de dentro, que luego cuando yo he ido investigando he entendido el porqué. Está relacionado con las neuronas que tenemos en el sistema digestivo conectado con los ganglios basales del cerebro, pero esa sensación de intuición, o sea, cuando digo las tripas o las vísceras me refiero a la intuición. Desde la intuición se construye luego la visión, ¿no? Pero yo tenía en su día, una época de crisis en España muy fuerte, allá en el año 2009, y tenía la visión de construir una consultoría que fuera de buen rollo,
que diera resultados, que cambiara el entorno, que fuera muy profesional, y es cuando nace BIAP, ¿no? Esa fue una sensación, y luego ya de ahí se construye la visión, se construyen las palabras que hacen y permiten que otros compañeros se sumen al proyecto. Pero uno, a nivel individual y personal, o lo sientes en las tripas, es decir, o lo sientes en tus vísceras, o si no, es muy difícil comprometerte profundamente con el proyecto, ¿no? Eso estoy yo de acuerdo contigo. Entonces vas construyendo cosas, creas una consultora como es BIAP y después tienes pilarjerico.com. Cuéntanos a todos en qué cosas andas metida, a qué se dedica cada parte de tu mapa. Bueno, la empresa más relevante y más conocida es la de BIAP. BIAP, que fundamentalmente nos dedicamos, es una consultora, y tenemos un plan estratégico para duplicar de aquí a 3 años en España y en LATAM, motivo por el que he llegado hace poquito de LATAM también, ¿no? Nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo del liderazgo y a la transformación cultural, para adaptarnos a los tiempos más modernos, más digitales, más ágiles, ¿no? Desde ahí, como te decía, empezamos mis socios y yo, y ya tenemos un equipo con muchas miras internacionales, y es verdad que hemos vivido el proceso, que lo conoces tú muy bien, de empezar de ser un grupo de amigos o conocidos que nos sentimos a gusto unos con otros, a profesionalizarnos y, por supuesto, seguir sintiéndonos a gusto, pero bueno, está el tema de la profesionalización de por medio, entonces ya hemos pasado esa fase también, ¿no? Esa es la empresa quizás más avanzada. Luego está la que llevo también años, que es la de mi marca personal, y ahí también tengo un pequeño equipo que me ayuda, pues, en la gestión de la parte sobre todo de conferencias, y también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la difusión de la marca personal, etcétera. Y ahí también hay un pequeño equipo que me ayuda, ¿no? Luego estoy en temas inmobiliarios para aportar humanidad al mundo de entornos complicados inmobiliarios, donde ahí tenemos amigos comunes que también estamos en ello. Y luego tengo también otro proyecto en mente, este es el menos avanzado de todos, los otros ya están en marcha. Es en Estados Unidos, un proyecto que tengo, ahora estoy en la fase más de la intuición, de ir construyendo la visión, y me hace mucha ilusión. En Estados Unidos montar un proyecto para ayudar al mundo latino hispano en el empoderamiento, ¿no? En así como una complicado. Suerte de think tank. Sí. Ahí lo que veo es que hay una figura que brilla con una fuerza increíble, que es todo lo que ha construido empresarialmente y como marca el cocinero José Andrés. Bueno, es que José Andrés empezó además, mira, es de la ciudad donde yo estoy, en Washington, D.C. Ah, mira. Y he tenido la suerte de conocerle. Y es como el emblemático, el español más relevante de esta costa, de la costa este, ¿no? Yo creo que a nivel nacional también, porque de hecho estuvo en la presentación de los Oscar. Efectivamente. O sea, que ya de todo Estados Unidos. Y este hombre es bastante emblemático, porque él llegó a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás, o sea, con 20 años, pero el tío que es muy bueno profesionalmente, eso sin duda, que es muy listo, porque monta proyectos profundamente escalables, y luego ha sabido rodearse muy bien de gente, que es una de las claves importantes para el emprendizaje. Yo creo que es la clave, después de que construimos una cosa que tiene un cierto tamaño, las cuestiones de escala solo vienen dadas por cómo aciertas con tu equipo. Y yo desde fuera, como observador, veía que José Andrés ha tenido que acertar de pleno en un equipo de senior management en Estados Unidos para construir el empresón que ha construido. Sí, porque si no es imposible. O sea, él tiene varias cadenas, que además es curioso porque de esto que vas enfrente, me acuerdo de la Universidad de George Washington, hay unos restaurantes, y me acuerdo que hay uno que es mi preferido, y digo, qué bueno, esto parece mediterráneo, tal. Yo no sabía, y yo no sabía que era de él, claro. Entonces, cuando vas a sitios,
Ay, te resulta un poquito familiar, pero luego te das cuenta de que es el que tiene ese toque mediterráneo, ¿no? Pero sin duda tiene tantas cadenas, tiene tantos proyectos, y además tiene un tema que en Estados Unidos se valora muchísimo, en España no tanto, que es la filantropía. Que tiene una parte de su vida donde eso lo tiene muy presente. Yo quiero ayudar a la gente que lo pasa mal. Sí, y de hecho cuando hubo el follón que no se aprobaron los presupuestos en Estados Unidos, los funcionarios no tenían que comer, y él desde su fundación dio de comer a cientos de personas precisamente en esa época complicada. Él también tiene un componente con mucha sensibilidad política, o sea, él sabe manejarse muy bien en entornos políticos, y él era y es muy cercano al mundo demócrata, sí. Sí, yo vi todo su conflicto con Donald Trump y cómo él jugó sus cartas y al final todo salió bien entiendo yo, por el asesoramiento y por su inteligencia innata. Sí. Entonces, repasando tu evolución empresarial, cuando piensas en la gente que como tú dice, yo no quiero tener jefes y yo quiero ser libre y yo quiero ser dueña de mi tiempo. Entonces viene la gran pregunta del millón, que es, ¿todo el mundo puede ser emprendedor? ¿O en realidad es una cosa que no puedes escogerla libremente y decir, pues yo ahora no voy a ser empleado y voy a ser emprendedor? Lo he decidido un lunes por la mañana. Yo creo que todo el mundo puede ser emprendedor. Yo creo que sí. De hecho, que acabo de llegar de Guatemala, de situaciones, y he estado cerca de situaciones de mucha dificultad, he conocido emprendedoras, mujeres emprendedoras que han optado por un camino que es dedicarse a cuestiones que son, pues eso, de tapices y bueno, y les va bien, les va bien. Entonces, yo creo que podemos emprender todo el mundo. Ahora bien, primero, tenemos que creérnoslo, eso es muy importante. Segundo, tenemos que saber que tenemos que tener esa intuición, diría yo, ese enamoramiento profundo hacia tu idea, porque es un compromiso muy vinculante. Y luego tenemos que saber que hay que dedicarle tiempo y horas. Y va a haber un precio en ello, ¿eh? Es que yo soy de los creyentes que emprender tiene mucho que ver con ser monje o monja o cocinero o chef. Es decir, ¿cómo puedes entender que una persona se dedique a su pasión, en este caso la cocina, y que quiera, no sé, trabajar un número de horas definidas, descansar 2 días de cada 7? Si eres cocinero, tus clientes mayoritariamente están los fines de semana ahí, tú vas a sacrificar una parte de tu vida por tu pasión. Entonces, emprender, en el término debe estar el concepto de sacrificio. Y hay otra escuela que dice, no, cuando tú conectas verdaderamente con lo que eres y haces lo que deseas hacer, no te cuesta ningún esfuerzo. Todo fluye porque como tú estás en tu ser, en tu foco, y yo digo, demonios, pues estar en tu foco será una cosa, pero el esfuerzo denodado que tienes que poner la energía, el 100% de tu energía, afectar a la familia. ¿Por qué se produce tanto las separaciones en el mundo emprendedor? Hombres, mujeres, es una pasión que te arrastra. Y no veo yo sencillo que todo el mundo que no acepte eso pueda emprender. Por ejemplo, gente que se le descompone su aparato digestivo con la tensión, el estrés y el no controlar las situaciones. Hombre, pues emprender, vas a estar en esto mañana, tarde y noche. Entonces, si tú quieres llevar una vida tranquila, eso no es para ti. Es decir, emprender es muy complicado
la mayor parte de los que intentan emprender fracasan y no es para todo el mundo. Cualquiera lo puede hacer si asume el precio. El precio. Entonces tú sí ves que emprender tiene un precio y lo tienes que pagar. Claro. Hombre, yo entiendo que si quieres ser Michael Jordan, pues eso tiene un precio. Tienes que matarte a ser el mejor, a repetir, a perseverar, a reiterar en eso. Rafa Nadal, pues imagínate, los astros del deporte cómo se entregan. Yo creo que el emprendimiento, como es una carrera tan llena de obstáculos, donde las estadísticas y la matemática juegan en contra tuya, si lo haces con el sentido común, dices, pero yo ¿para qué me voy a dedicar a hacer algo donde el 90% fracasan a las primeras de cambio? Y creo que tiene mucho que ver con lo corta que es la vida, o por lo menos yo me identifico con eso. ¿Por qué no pensamos que la vida es muy corta y merece la pena hacer un esfuerzo durante unos años para vivir como un esclavo y después tener la oportunidad o la posibilidad de tener una cantidad de tiempo que esperas que sea larga, donde vivas mejor? Me parece, como siempre, muy sabio lo que dices. Yo recuerdo que mi primer libro lo publiqué con 26 años. Lo escribí con 26, publiqué con 27. Y empecé a dar conferencias por toda Latinoamérica ya, y por España y tal. Fue el primer libro escrito sobre el talento en español. Me acuerdo de una conferencia y una persona me dijo, jo, es que eres muy joven, es que qué suerte, ¿no? Y tal. Me dijo un comentario de esto y miré para atrás y dije, bueno, mientras mis amigos estaban por ahí, yo estaba leyendo y estudiando y hice estaba en mi tesis doctoral. Pero fíjate que para mí no era un concepto de haber perdido nada. Simplemente había decidido, ¿no? Tú habías decidido llevar esa vida. Llevar esa vida que para mí, la pasión en ese caso, en el caso de escribir un libro, la pasión por el aprendizaje es tan poderosa en mí que no me implica, o sea, es verdad que es un coste, pero no lo percibo como tal, Entonces yo estoy de acuerdo que si yo miro para atrás mi vida profesional y cuando la gente dice, jo, tal, qué suerte, yo he pasado a trabajar de 8 de la mañana a 1 de la madrugada con el ordenador prácticamente 6 días a la semana. Y es que lo he calculado durante años. Y ahí pues escribí No Miedo, escribí muchas cosas mientras monté empresas, o sea, estaba escribiendo, montando empresas y tenía mi propia vida personal. Luego me escapaba una semana a bucear y tenía mis amigos, o sea que no descuidaba, pero es verdad que no tenía familia en aquel entonces, quiero decir hijos, pero no lo concebí como un tema de qué desgraciada soy, qué mala. Yo al contrario, yo me encontraba la mujer más afortunada del mundo, porque si todo ese esfuerzo estás apoyándote en algo en lo que crees y lo sientes, no es un coste. Pero claro, hay que reconocer que si tú no estás dispuesto, si tú no crees profundamente en lo que haces y no estás, por lo tanto, dispuesto a trabajar en ello, es muy difícil que tengas éxito en tu emprendizaje. Claro, en realidad estamos cabalgando a lomos de una pasión. Sí, eso es lo que nos pasa. Y nos arrastra la pasión. Entonces yo le cuento a mi pareja y a gente cercana, pues yo me gustaría... O sea, he empezado a ser consciente de la fugacidad de la vida. Y entonces estoy yendo a los números. Yo digo, vale, yo tengo 56 años y medio. Dentro de un rato, en 3 años y medio, tendré 60, 6-0. Entonces no lo puedo entender, porque mi sensación es que yo estaba bañándome en la piscina, recuerdo que estaba a los hombros de mi padre y me hicieron una foto y yo tenía 18 años y estaba encima de los hombros de mi padre en el agua y esa foto la recuerdo. Ha sido como un suspiro
Yo tenía 18, ¿cómo voy a tener 60 dentro de 3 años y medio? Es que no lo puedo, ni lo entiendo ni lo acepto. O sea, el DNI dirá que yo voy a cumplir 60, pero mi intención es no sentirme como lo que yo pensaba, que era un ser humano de 60 años. Sin embargo, parece que tiene sentido pensar en el futuro y decir, nosotros no podemos pensar que somos eternos o que esto es ilimitado. No, señores, es limitado. Entonces, a lo mejor hay cosas que deseas hacer que no las haces porque estás a los lomos de una pasión que te lleva. Y yo con 18 años empecé a emprender. Y dentro de nada tendré 60. Y entonces, pues, abandonas más el emprendimiento para pasar a la parte de inversión y entonces te subes en un dragón de Juego de Tronos. Entonces vuelas con un dragón y eso es invertir en startups. Pero claro, esto es finito. Y yo estoy pensando, ¿no tendría sentido cambiar en alguna medida tu vida y de los 60 en adelante plantearse las cosas de otro modo? También yo soy sensible a esto por haber pasado por riesgos de perder la vida con enfermedad y tal, y entonces dices, oye, a ver si estás disfrutando de tu pasión y un día se te acaba y a lo mejor tú tenías unas deudas pendientes con otros o contigo mismo para hacer otras cosas que no estás haciendo. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo es tu debate allí dentro de la cabeza? Bueno, yo tuve la suerte de varias cosas. Tuve la suerte de tener una enfermedad tropical. Anda, que te postró a la lectura. Sí, porque además era una enfermedad tropical que no se sabía que era tropical. Se pensaba que era un cáncer de páncreas y ese es fulminante. Entonces ese me ocurrió hace ya unos años. Pero por matizar varias ideas que yo creo que también es bueno compartir, porque yo creo que emprender requiere una pasión, ya lo hemos comentado, pero también el otro día escribiendo en El País un concepto, el quemarte. O sea, también los que se queman son los apasionados. Entonces yo en este modelo de tantos años trabajando, en la lectura que hice cuando estaba con la enfermedad tropical, etcétera, es que no hay que olvidarse de uno mismo en ningún momento, aunque estés enamoradísimo de tu pasión. Eso significa cuidar la alimentación, cuidar el deporte, cuidar los amigos, porque si no lo haces, tarde o temprano te va a pasar una factura. Y no es que te venga en formato de enfermedad necesariamente, sino en formato de estar quemado, con tu propia pasión. Y es curioso cómo los vocacionales son los que más riesgo corren de quemarse. Fíjate. Que es justo lo que a priori parece que el que se quema es el que no le gusta su trabajo. No, al contrario. Los apasionados y los vocacionales son los más proclives a quemarse. Entonces, claro, esto es una investigación que publiqué hace poco. Entonces, claro, yo lo pensé en mí y dije, ostras, es verdad, aquellos años tal, había un componente muy importante que yo, gracias a Dios, sí que lo llevaba más o menos. Me cuidaba, hacía deporte, tenía pareja, conservaba amigos y tenía amigos, los cuidaba y tal. Tenías como tenía un soporte. Un soporte. Pero es verdad que no siempre fue así. No siempre fue así. Entonces, mi conclusión es, hay que tener soporte, porque te vas a quemar si no. Y segundo, yo ahora no tengo la intensidad, ya que ya estoy en los 40, ya estoy en esta década, no tengo la intensidad que tenía a los 30. Sigo teniendo la misma pasión intelectual del aprendizaje, la misma curiosidad, y sigo emprendiéndome en proyectos internacionales que son desgastantes también, pero porque no concibo tampoco que yo tengo la edad que tengo, ¿no? Pero lo vivo de una manera diferente. Ahora, por ejemplo, tengo un hijo, tiene casi 3 años, pues me gusta estar con él. Y entonces, la flexibilidad que te permite ser emprendedor y haber vivido una etapa muy intensa para haberte posicionado en un cierto sitio que te permite flexibilizar tu tiempo. Y si yo me voy una semana, ajusto la agenda, más o menos lo puedo hacer.
y eso también me permite poder crear mejor incluso, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente conforme vamos cumpliendo años, vamos viendo la vida de manera diferente y el emprendizaje hay que colocarlo de manera diferente. Claro, no es lo mismo la energía de emprender cuando tienes 20 o 30 que lo que tú mismo te puedes poner como metas o como output de lo que vas a hacer cuando tienes 50 o 60, porque planteártelo de la misma manera sería un error. Claro, pero ahora que yo estoy con lo de Estados Unidos, que van a depender de variables también a título personal, te diría que no, o sea, creo que la edad lo que te aporta es una capacidad estratégica mayor que cuando se es más joven. Sí. Y te aporta también un nivel de contactos mayor que cuando se es más joven. Entonces, si unes estrategia con contactos y luego la propia experiencia personal, creo que emprender se hace desde lugares diferentes, menos desgastantes y más serenos. Sí, y además puede darse el caso de que se dispara la productividad con menos músculo, menos energía, Exacto. porque hay una visión desde arriba como un tema de global picture, y entonces el networking, empiezas a hablar con unos y con otros, ves el mapa completo, unes los puntos y ya tienes un equipo de gente sobre los que descansa la energía y el músculo. Claro, y también hay otro factor importante, que es cuando emprendes con 20 o 30 años, yo empecé en este mundo con 20 y tantos, 20 largos más bien, te das cuenta de que te metes en todos los fregados. Y hay muchos fregados que no te aportan nada. Entonces, la capacidad de elegir no es que trabajes menos, es que trabajas mejor. Pero creo que para llegar a ese punto hay que haberse metido en muchos charcos. O sea, creo que, por ejemplo, los chavales que quieran emprender y quieran saltarse esta etapa para estar en un lugar de emprendizaje como cuando se tiene 40 y tantos o 50 y tantos, creo que es un error. Claro. Porque a priori te es muy difícil saber qué charco es el que tienes que saltar y cuál no. Solo la experiencia de haberte equivocado, tener buenos mentores, que también te ayuda, por supuesto, pero creo que la experiencia hay que ganarla. Eso es importantísimo. Pues yo quería, cambiando de tema radicalmente, comentarte algo que me afectó profundamente en el entorno español de la política. Cuando estábamos en las últimas elecciones, pues vi que el partido de Unidas Podemos lanzó una campaña que consideraban que era un mal para España que Amancio Ortega hubiera hecho esas donaciones de todos esos aparatos para prevenir el cáncer al pueblo, a la población. Oye, sin ningún tipo de sesgos, lo dono al sistema público de salud y ellos los van. Y entonces cuando yo vi eso, dije, vamos a ver, esto le va a costar a este partido un montón de votos. Y luego sucedió que tuvieron una caída relevante de votos. ¿Tú cuando viste eso qué pensaste? Me da pena el demonizar el emprendizaje y los empresarios. Yo creo que este país va a avanzar mucho más cuando se deje de un mensaje absolutamente bipolar de los buenos, los malos, o del maniqueísmo casi, ¿no? Los buenos y los malos. Parece que estamos en actitudes bipolares, ¿no? Una cosa o la otra. No, o sea, los empresarios construimos también la sociedad y nos implicamos en la sociedad y no todo puede depender del Estado en absoluto. Yo te decía antes que en Estados Unidos se valora mucho la filantropía y forma parte del ADN. Nosotros, mi empresa, por ejemplo, el primer año que nacimos donamos el 7% y hemos llegado a donar, y yo llego a donar más del 10% a causas sociales, pero porque forma parte de tu ADN. Entonces yo no entiendo en absoluto este mensaje que creo que es contraproducente
de los buenos y los malos. Claro, porque el maniqueísmo siempre ha sido la catástrofe de las civilizaciones, ¿no? Los cristianos, los herejes, los rojos, los azules, los que son heterosexuales y los que tienen otra condición sexual. Ese maniqueísmo de las dualidades, de los buenos y los malos, lleva a los pueblos a lo peor. Entonces, yo soy defensor acérrimo de que hay buenos en La Coruña y en Huelva, en Madrid y en Barcelona, blancos, negros, amarillos. O sea, no puedes decir, no, es que la gente que es de religión judía todos son de una forma. No, los hay buenos y malos en todas las religiones y en todas las regiones del mundo, en todas las ciudades. Es decir, cada persona en sí misma puede ser Dios en la tierra y el demonio. Y entonces, pues no puedes hacer... Sí, categorías. Categorías. Yo esto de categorizar, no, es que yo, no sé, mi abuelo era del Real Madrid, mi padre es del Real Madrid, yo soy del Real Madrid, yo tengo que ser del Real Madrid. Y eso llevado a la política. Pero hombre, los colores de un equipo de fútbol, pues una cosa romántica que puedes hacer lo que quieras con ello, pero tus opiniones políticas tú podrás cambiar, podrás ver los representantes y opinar unas cosas y opinar otras, ser un verso libre, cambiar de opinión, cambiar de tu voto, la intención de tu voto, y no esos maniqueísmos que son estériles. Bueno, pero yo creo que cualquier maniqueísmo tiene una finalidad, entonces se utiliza con... Yo creo que la gente a veces necesita buscar culpables a los problemas y así se justifican muchas cosas, muchos movimientos sociales se hacen porque hay que buscar culpables del por qué me pasa a mi desgracia, ¿no? En vez de analizar qué tengo yo que ver en todo esto, de lo que me ocurre, ¿no? Pero normalmente estamos culpando hacia afuera y yo creo que la figura del empresario del siglo XIX que se aprovechaba de la circunstancia de condiciones laborales lamentables, creo que esto ya queda bastante desfasado. Y estamos hablando que en España, por ejemplo, un porcentaje altísimo somos pymes, muchos de ellos, además unipersonales, muchas empresas son unipersonales, por lo tanto es gente que está luchando, está saliendo adelante como puede, y muchas pymes creo que es tremendamente injusto tachar de que el empresario es el que se está aprovechando de los trabajadores. Claro, Máxime cuando ser empresario en este país no tiene las condescendencias ni los beneficios que pueda tener, o las ayudas que pueda tener otros países. En otros países de nuestro entorno. En realidad, yo sí soy beligerante pensando que España iría muchísimo mejor como nación si tuviéramos 20 personas como Amancio Ortega. Sin duda, sin Entonces, duda. No es que eso sea un problema, es que eso sería para tenerlo como una figura ejemplar. Es decir, este hombre que no tenía formación, que no tenía mentores, no tenía networking, no tenía nada, solo tenía un talento espectacular y una forma de leer el mercado, las tendencias subyacentes. Los expertos en inteligencia artificial podrían demostrar que Amancio Ortega era una persona que de modo natural era capaz de encontrar patrones subyacentes. Entonces veía las muchachas caminar por las calles de París, en Londres, en diferentes países, él viajaba y encontraba cosas que estaban en una fase larvaria y que iban a ser tendencia. Y entonces llegaba Arteiso y le decía a las patronistas, oye, vamos a hacer una falda con estos pliegues y luego la camisa tiene que llevar no sé qué. Y entonces eso lo inundaba a sus tiendas y todo el mundo decía, pero qué maravilla. Tomar las decisiones adecuadas en cada momento para incorporar los recursos humanos senior que te pueden construir un sueño que tú no tienes los conocimientos.
para fabricar. Apoyarte en hombros de gigantes. Sí, de hecho, a mí me impresiona cuando yo estoy en Estados Unidos o he estado en Estados Unidos hablando de empresas. Por ejemplo, yo recuerdo hace años Mondragón, MCC, que una empresa emblemática cuando en España no se hablaba de ella o apenas se hablaba. Por ejemplo, Inditex es una empresa que fuera de España está en todos los casos de estudio como ser una de las mejores empresas del mundo. O sea, un Amancio Ortega es una absoluta suerte tenerlo en España, que sea español, porque es un ejemplo. Pero este que hablábamos, este maniqueísmo de los culpables, tal cual, es que va contra el concepto de tener referentes. Ojalá tuviéramos más referentes. Si el problema de nosotros, como españoles, culturalmente, es que por nuestra religión, cultura, etcétera, por un montón de motivos que están inconscientes, está la envidia, que es el mal latino, es la envidia, y luego además nos da vergüenza, relacionado con esto, evidentemente nos cuesta destacar. Un Amancio Ortega en Estados Unidos habría publicado 10 libros o 15 libros sobre su propia vida, pero es español, su forma de ser es española, gallega, y es más prudente, no hace eso. Entonces hablan sus datos, no hablan sus libros. En cambio, España, como somos, tenemos esta dificultad. Y a mí me da una pena tremenda, porque la única manera de conseguir sentarnos en la toma de decisiones a nivel mundial es teniendo empresarios, porque ahora, gracias a Dios, no están las batallas estas de guerra, siempre hay casos, pero bueno, lo que son batallas comerciales. Y tener buenas empresas a nivel mundial nos suma como país, es que es evidente. Es que, claro, en realidad tenemos un modelo que escoger sobre cuál es la participación de lo público en la sociedad, qué cosas tienen que estar gestionadas por las instituciones públicas y cuáles tienen que estar en manos de iniciativa privada. Y realmente lo que se ve es que si no tomamos decisiones a futuro para tener una gestión pública más eficiente, que no derroche la cantidad de recursos que ahora se derrochan, pues tenemos un problema muy serio. Yo creo que cuanta más iniciativa privada tenga España de empresarios que sean referentes, que sus resultados hablen por ellos, pues mejor nos irá. Y en realidad las guerras del futuro y del presente son guerras empresariales, guerras comerciales. Entonces, donde hay más inteligencia, pues eso va a dar a los pueblos mayor generación de excedentes de recursos para que las personas vivan mejor. Yo no sé, creo que es una lectura sencilla, pensar que los pueblos tienen que ser subvencionados por los poderes públicos y que eso, la lucha por la igualdad tiene que venir de vamos a ser todos iguales. Hombre, es que no somos todos iguales, somos distintos, y como somos distintos, no se puede, entre las opciones que hay, cortocircuitar la iniciativa privada que busca el crecimiento de los excedentes de activos, de los que sean, pues o limitas eso o lo favoreces. Y entre esas dos opciones yo estoy de los que pensamos que hay que favorecer la iniciativa privada y no limitarla de ningún modo. Evidentemente los poderes públicos tienen que tener unas reglas de juego para que las cosas se hagan dentro de un orden. Unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que ser de manejo público, la salud como la entendemos en Europa tiene que ser pública, pero a partir de un pequeño core de cosas que llevan y que son responsabilidad pública, a mí me gustaría ver a los gestores públicos explicando cómo son de eficientes en la gestión de la cosa pública cada 4 años rindiendo cuentas. No me gustaría ver cómo se prolifera en la generación de instituciones, empresas, observatorios, tal, que lo único que son es gasto. Yo creo que el mundo de la empresa, o sea, cuando se mete en el tema público, cuando se mete el Estado en temas de empresa, mejor dicho,
no siempre ha salido bien parado. Yo creo que efectivamente hay instituciones que no son, creo que la sanidad, por ejemplo, española, todo es mejorable, bastante mejorable, pero comparado con otros modelos creo que es espectacular. Yo lo he sufrido y vivido comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos quiero decir, pero sí que es verdad que creo que el acostumbrar a que el mantenimiento de las soluciones vengan del Estado, el mantenimiento de la calidad de vida, de tema de dinero, de nuestros ingresos económicos vengan por el Estado, creo que estamos haciendo un flaco favor a la iniciativa personal y estamos haciendo un flaco favor a las personas. De hecho, antes te comentaba que venía de Latam y cuando voy allí y se montan proyectos para erradicar bueno, que haya hambre, para erradicar cualquier problema, para dar educación, siempre se ha de buscar que sea sostenible en el tiempo. Y esa sostenibilidad no debe venir solo necesariamente de las donaciones, sino que tienen que ser que se generen los propios en las propias empresas, negocios pequeñitos que puedan ser sostenibles en el tiempo para mantener la educación, para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, etcétera, etcétera. O sea, es decir, el entramado empresarial ha de nacer hasta de situaciones tremendamente pobres, porque si no, no son sostenibles. Claro. Y porque al final esas personas que están en estos entornos pobres, si están siempre acostumbrándose a recibir donación, es un flaco favor para ellos. Sí, eso no cambia, es lo del cuento de la vaca. Había una familia que malvivían con una vaca que estaba muy delgada y les daba lo necesario para comer y tal, y estaban ahí en una pobreza que les permitía ir tirando. Y un día volvieron por esa aldea y la vaca se había muerto y ellos habían prosperado, tenían tierras, cultivaban no sé cuánto y estaban mucho mejor. Y le preguntaron qué ha sucedido y dice, no, es que se murió la vaca y nos tuvimos que espabilar. Esto lo cuento yo en conferencias, este cuento. ¿Sí? Sí. Esto me lo contaron a mí recientemente y yo no lo había oído. Yo lo cuento con un maestro budista y un alumno, que es el maestro el que mata a la vaca, la empuja, la despeña. Para que el otro Porque se ve aprenda. que es una familia con talento, pero que viven de... Y es que es así. Vivir de la subvención o vivir del maná público, que esto provoca un daño irreparable. Claro. Yo creo que los emprendimientos al principio tienen que tener escasez obligada de caja. Y entonces lo que llaman en Estados Unidos el bootstrapping, vamos a inventar cómo con nada de recursos inventamos cosas para tener ingresos, para ir creciendo y que la inversión solo llegue cuando va a ser maximizada. Bueno, por ir terminando, ¿qué nos contarías o qué le contarías a los que nos escuchen de tu mejor consejo para emprender? El que ya la persona que ha tomado la decisión y que quiere emprender, dices, oye, pues de todo lo que yo he vivido, mi mejor consejo sería este. Pues yo mi mejor consejo de las empresas que he tenido y tengo, y he tenido pues en total unas 7 empresas, te diría saber con quién rodearte. Porque la visión, el trabajo, ya lo hemos comentado, pero a mí personalmente, cuando una empresa ha disparado, ha salido adelante y tal, ha estado muy relacionada con los socios. Con socios o tu equipo. Yo creo que cuando se es joven, más joven, se montan empresas con amigos y eso no siempre funciona. Y eso no siempre funciona. Pues un gran consejo. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.